Hola. Mi nombre es Adrián y tengo 19 años. Soy originario de México, específicamente del estado de Tamaulipas. Desde siempre he sido un fanático del fútbol, nunca me pierdo ningún partido de fútbol, en especial si son de ligas importantes como la Liga MX, la Serie A o la Champions League. El 31 de diciembre de 2021, mientras se festejaba el año nuevo, en medio de mis tíos borrachos peleándose por los terrenos de la abuelita, me puse como propósito poder ir al Mundial de Qatar 2022, el cual se celebrará en noviembre, ya a finales de año. Hoy agosto de 2022, a 2 meses de que arranque la Copa del Mundo, he podido conseguir el dinero suficiente para viajar a Qatar y poder cumplir mi sueño que desde niño siempre tuve. Si se preguntan cómo lo conseguí, es porque tuve un golpe de suerte con las apuestas, pues, aposté que perderían todos sus partidos el Mazatlán FC y vaya que sucedió. Ya he comprado los boletos de avión y reservado el hotel donde nos hospedaremos mi novia y yo durante todo el mes que dure el mundial. A causa de que esta hazaña ya está más que materializada, comenzaré a redactar un diario, para contar todo lo que pueda y así tener las memorias más amplias a futuro. 11 de noviembre de 2022. Hemos llegado a Qatar. Después de 17 largas horas de vuelo por fin pisamos suelo catarí mi novia y yo. Al cabo de 2 horas de recorrido a lo largo del país, hemos localizado nuestro hotel y entrado a nuestra habitación. He de admitir que este lugar es bastante pequeño, por lo cual, se puede llegar a cualquier lugar en automóvil. Eso representa una ventaja, puesto que, llegar a todos los estadios donde se albergarán los partidos será como dar un paseo por el parque. Son las 4 de la tarde y mi novia y yo tenemos hambre, así que decidimos bajar a la calle y comer en un restaurante. En los pisos inferiores del hotel nos encontramos a compatriotas mexicanos los cuales nos saludaron con mucho afecto. Acordamos ponernos de acuerdo para ir al partido de México contra Argentina, el cual será el más atractivo de la fase de grupos. Nos despedimos y salimos del hotel. Mientras caminábamos pude notar que las miradas de los locatarios eran intensas sobre nosotros, específicamente en mi novia, pero no le tomé importancia y seguimos caminando. Al cabo de 2 minutos un policía catarí nos aborda. Intento comunicarme con él en inglés, pero no me entiende, así que con traductor de Google intento saber qué se le ofrece. Mientras veo el teléfono, el policía intenta tocar de manera indebida a mi novia, pero ella le da una cachetada. Al darme cuenta de la acción me le voy encima al policía y lo empiezo a golpear. Sin embargo, un grupo de cataríes me rodean y empiezan a golpear, a mi novia la tomaron entre todos e intentaron llevársela a rastras. Me sentía impotente a no poder hacer nada y ver cómo intentaban separarla de mí. ¿Qué le diré a mis padres, a mis suegros, a sus amigos? Me culparán siempre de lo que le haya pasado. 1000 pensamientos llegaron a mi cabeza hasta que veo venir a otro grupo de personas las cuales me quitan a los cataríes de encima y defienden a mi novia. Cuando recupero el sentido me doy cuenta que son los mismos que encontré en el hotel y que me reconocieron por traer la playera de la selección. Entre todos nos ayudaron y nos devolvimos al hotel, con el amargo sabor de boca de lo que acababa de pasarnos. 21 de noviembre de 2022. Hoy empieza el mundial, hay miles de personas en las calles de todas nacionalidades dirigiéndose hacia el estadio para ver el inicio del mejor mes del año para los futboleros. Sin embargo, mi novia y yo decidimos ver el partido en el hotel, aún estamos mal por lo que pasó con el policía hace 10 días. 2 horas después el partido acaba de concluir, marcador final, 2-0 favor Países Bajos. 22 de noviembre. Hoy es el primer partido de la selección mexicana y a este compromiso no podemos faltar. Mientras caminábamos mi amada y yo rumbo al estadio 974, unas 4 jovencitas, completamente cubiertas de negro, nos cerraron el paso y empezaron a hablarnos de manera desesperada. No supe descifrar qué decían hasta que una de ellas me tomó de la playera y en inglés me dijo que la sacara de Qatar, su marido la golpea todos los días y las mujeres viven siendo abusadas. De inmediato me disculpé con aquella chica no mayor de 15 años y tomé a mi novia para continuar con nuestro camino. Aquellas palabras me dejaron pensando todo el camino hasta que llegamos al estadio. El siguiente obstáculo fue que no permitieron el acceso de mujeres al partido.
Enardecidos por aquel abuso nos disponíamos ir al hotel, pero a la lejanía pudimos ver a un grupo de argentinos disfrazando de hombres a sus acompañantes mujeres para que les dieran la chance de entrar. Nos acercamos a ellos y muy amablemente nos ayudaron a disfrazar a mi novia para que pudiésemos entrar al partido. Afortunadamente esto último se logró y entramos. El partido fue trabado, muy cerrado. El encuentro quedó 1-1 con goles de Robert Lewandowski y Chucky Lozano. Llegamos muy cansados al hotel y nos dispusimos a dormir. No obstante, no pude hacer tal cosa. Aún me retumbaba en el subconsciente lo que aquella niña me había dicho. No puedo creer que la FIFA se haya prestado para poner un mundial en un lugar donde toda mujer es oprimida y donde los derechos humanos son violados constantemente. Solo espero que en el futuro aquella niña pueda salir de este país en el cual el fútbol viene y se va, pero la opresión y la esclavitud probablemente jamás lo harán. 25 de noviembre. Previo al partido entre México y Argentina en el centro de Doha, a 3 calles de nuestro hotel se organiza una fiesta mexicana. Mexicanos, ecuatorianos, argentinos, brasileños, costarricenses y personas de Latinoamérica, junto con personas de otros países, iluminan el centro de la capital con fiesta, música y ambiente. Dejé a mi amada durmiendo para poder darme cita un rato y la verdad es que disfruté estar allí en compañía de personas que vivimos muy por mucho la misma vida. La cosa se mantuvo calmada hasta que la música estaba demasiado fuerte y la gente metió alcohol a la reunión. Era un verdadero desmadre ese lugar, por lo cual la policía intentó dispersar la fiesta, pero, como buenos latinos, ignoramos a la autoridad y siguieron con la fiesta. Eso hasta que granadas lacrimógenas disuadieron el lugar, luego empezaron a escucharse disparos. Todos corrimos despavoridos, sin importar que hubiese mujeres, niños y adultos mayores. La policía catarí abrió fuego. Cuando llegué al hotel cerré la puerta con seguro y la bloqueé con muebles. ¿Qué carajos pasa en este maldito país? 26 de noviembre. Aún con la impresión de la noche pasada decido no contarle nada a mi novia para no inquietarla y actuar como si nada hubiera pasado. Empero, nos iremos de aquí después de ver este partido. Nos reunimos con los amigos del hotel y, utilizando el mismo modus operandi de la vez anterior, disfrazamos a las damas de caballeros para que pudiésemos entrar. Ya en el partido los pronósticos de la intensidad que este tendría no mintieron, en la cancha se jugaba a un nivel desbordante y los jugadores argentinos eran una locomotora aplastante. Los ánimos se calentaron cuando se marcó un penal dudoso en favor de México, el cual cobraría Henry Martín. Lamentablemente erró ese tiro y en ese momento fue cuando todo se fue al demonio. Hinchas argentinos empezaron a burlarse de los mexicanos, por lo que estos últimos empezaron a lanzarles objetos. Tanta era la rabia de ambos lados que saltaron y tumbaron las rejas de seguridad y comenzó una batalla campal. Era como lo que sucedió en un partido de Querétaro a principios de año. Nadie daba crédito a la imagen que se veía, los aficionados se estaban matando en la grada y todos los no involucrados nos metimos al terreno de juego para resguardarnos. La escena era brutal, había gente tirada, grupos de personas golpeaban a un ya inerte ser humano en el piso, había sangre en las tribunas. Por desgracia vi como un hincha argentino le aplastaba la cara a un mexicano a patadas. De pronto ingresó la seguridad y abrieron fuego contra toda la gente que portara la playera de México o Argentina. Las personas caían muertas al piso, una bala sonó muy cerca de mis oídos. Fue entonces que mi novia y yo salimos del estadio no sin antes ver un mar de muertos a las afueras. Ese mismo día, 8:59 de la noche, estoy muy asustado, no sé qué pasará ni qué hacer, estamos empacando, muertos de miedo nos disponemos a irnos de este sitio para jamás regresar. Por la televisión vemos un aviso local catarí, el cual indicaba que todos los hinchas mexicanos y argentinos serían detenidos para evitar que el resto de partidos se vieran afectados. Además de ser víctimas de un sinfín de cosas, ahora nos casan como chivos expiatorios. De pronto desde la ventana vemos como 5 camionetas negras se colocan frente al edificio y hombres armados salen de ellas y entran al hotel. Un nudo en mi garganta se hace sentir cuando se empezaron a oír disparos dentro del hotel y gritos. Van a eliminarnos, no cabe duda de eso. Ante el shock mi novia me jala del brazo y me saca de la habitación y nos conduce hacia la otra parte del hotel, la cual es otro edificio que está conectado con el edificio donde nosotros
Bajamos lo más rápido que pudimos y ya en la calle una multitud de personas, entre ellos nuestros conocidos del hotel, salieron despavoridas del lugar, pero los disparos nos alcanzaron a muchos de nosotros. Mientras me encontraba tirado en el piso con un disparo en la pierna, le decía las últimas palabras a mi amada. Por favor, déjame aquí, vete, regresa a México y comienza una nueva vida, es tu única oportunidad, amor mío. Vete de este lugar o de lo contrario no podré descansar en paz. Afortunadamente logré esconderme en un callejón, pero ya sé que no saldré de esta. Si alguien está leyendo esto, este es el resultado de la corrupción aliada con el fútbol, de la impunidad que el dinero puede ofrecer. Nosotros las personas normales, los aficionados, no somos más que solo heridas parciales. Yo solo quise cumplir mi sueño, ahora que lo cumplí, me arrepiento totalmente. Este fue y será el mundial más deleznable y odiado del mundo, porque muchos no regresaremos a casa nunca más. Jamás creí que sería víctima de un mundial vil, de un mundial despiadado, de un maldito mundial sangriento. Otro día más en que todo sale mal. Iba en el transporte público rumbo a mi trabajo cuando un tipo con un arma subió al bus y amagó a todos los pasajeros y nos despojó de nuestras pertenencias. Tuve que darle mi teléfono y mi dinero a cambio de no recibir un balazo en alguna parte importante de mi escuálido ser. Cuando llego al trabajo, corriendo como muchos por la prisa, el jefe me regaña, me maldice y de paso me descuenta el día, como si no faltara más en mi día para desear no haber salido de mi cama por la mañana. No solo la Ciudad de México, sino todo el país está cargando con una tensión terrible. La inflación se ha agudizado, ya no alcanza el dinero ni para comprar pan, tanto empleados como empleadores lo resienten, es por ello que estos últimos no nos suben el sueldo pero sí las horas de trabajo, todo con tal de compensar unos cuantos pesos más a sus hinchados bolsillos. Por ende la delincuencia aumentó, salir a partir de las 9 de la noche representa un problema, porque puedes toparte con un asaltante, un grupo criminal que busque secuestrarte o un asesino desquiciado. Las noticias solo repiten lo mal que estamos y nadie encuentra una solución a corto plazo para todo esto. Diversos grupos de trabajadores esenciales se han ido a huelga por la crisis, es por ello que las calles están llenas de basura y apestan, no hay servicio de autobús, el metro está suspendido y muchas escuelas no operan más. En fin, terminé de trabajar, ahora puedo salir directamente a mi casa y tratar de olvidar lo sucedido hoy. Gracias al cielo llego bien y me recibe mi hijo, un adolescente muy brillante, quien me da un enorme abrazo y me pregunta por mi día. ¿Todo bien, hijo? Ya sabes, lo mismo de siempre. Respondía con verdades a medias. La verdad es que él es lo único que me queda, no sabría qué hacer si algo le llegase a pasar a mi amado hijo. Tiempo después, mientras tomábamos la cena, él me mencionó que el día de mañana, México iba a jugar contra Polonia como su primer partido del mundial. Yo me emocioné pero al mismo tiempo hice lo contrario, puesto que, no tendría ninguna oportunidad de verlo en el trabajo. Afortunadamente mi hijo sí podrá verlo en su preparatoria. Después de levantar los platos y acomodar, me despido de mi hijo y cada quien va para su cuarto. En cuanto me acomodé en mi dormitorio, no pude evitar recordar cuando era un niño y veía los partidos de fútbol junto con mi papá, también cuando era adolescente e iba a los partidos en el Estadio Azteca, era un gran aficionado, nunca me perdía ningún solo encuentro y era feliz. Me solté a llorar, una amargura recorrió todo mi cuerpo al comparar mi vida pasada con la presente, mi vida se me estaba yendo como agua entre las manos, ¿qué clase de vida es esta? Trabajo para vivir y vivo para trabajar, es un bucle infinito del que no hay fin, mis sueños de jugar fútbol profesional se fueron a la borda de un momento para otro por una lastimosa lesión, abandoné mis sueños para poder subsistir y eso me condujo a mi presente tan lleno de arrepentimientos, si tan solo me hubiera esforzado más, si tan solo hubiera dominado mis miedos, me quedé dormido después de reprocharme 1000 veces cosas del pasado. Al día siguiente, en mi hora de comida me entero que México empató con Polonia 1-1. No hice nada más que ver el resumen del partido, a decir verdad, fue muy trabado y no hubo muchas ocasiones interesantes, más que los 2 goles de Henry Martín y Lewandowski. 4 días después, debido a una extraña enfermedad no me encuentro en el trabajo, estoy en mi casa con la televisión de frente como mi única compañía.
Por fin, después de muchos años sin ver un partido de fútbol entero, vi el duelo de México vs Argentina. Aunque me dio muchísima alegría ver Messi como en los viejos tiempos, un golpe de decepción me impactó mientras iban cayendo los goles de Argentina y México ni las manos metía. Ni teniendo a un portero tan entregado a su selección pudieron detener la masacre. Marcador final, 5-1. Con goles de Messi, Di María y Lautaro Martínez. Horas después mi hijo llega a la casa desconsolado y deja tirada su playera de México mientras camina cabizbajo a su habitación. Más jodidos no podemos estar ya. Ni siquiera en este deporte podemos sentir un poco de orgullo por la nacionalidad con la que nos tocó vivir. 30 de noviembre de 2022. Aún sin poder regresar a trabajar, saldo una de las deudas que siempre tuve con mi hijo, la cual era sentarnos a ver un partido juntos. En esta ocasión, la selección mexicana volvía a ilusionar, ya que lograron anotar muchos goles. Mi hijo y yo nos abrazamos y festejamos como nunca lo habíamos hecho. Por fin un partido decente de la selección mexicana. Marcador final, 3-1 contra Arabia Saudita. El júbilo y el festejo porque México clasificó a octavos de final nos duró un día, pero he de decir que ese día fue el mejor desde hace mucho tiempo. Volví a abrazar un sentido en mi vida, las ganas de vivir volvieron a reencontrarse conmigo. Siendo sincero, mi hijo y yo nos emborrachamos hasta perder el conocimiento. Sé que estuvo mal, pero nada impidió que disfrutáramos del momento sin ataduras ni remordimientos. Al día siguiente, con una resaca demoníaca, me entero en el trabajo que México jugará contra Francia, la actual campeona del mundo, para jugarse su pase a los cuartos de final por haber quedado en segundo de grupo. Lejos de asustarme o sentirme desmotivado, puse toda mi fe y mi convicción en que México por fin pasaría al quinto partido y mantuve esa actitud por el resto del día. Al salir por la tarde, veo el color púrpura rojizo que el cielo pintaba sobre mí. Estar tanto tiempo dentro de cuatro paredes, te hace olvidar los milagros de la naturaleza y te hace perder el sentido de los pequeños detalles. El día llegó, al jefe se le ablandó el corazón y nos dejó ver el partido a todos los empleados junto con él. En el primer tiempo México defendió muy bien, se fueron al descanso 0-0 aguantando los trayazos de Kylian Mbappé y Karim Benzema. En el segundo tiempo Chucky Lozano metió un golazo, así como el que metió contra Alemania. Toda la zona se alzó en un grito de gol ensordecedor, todos nos abrazamos y saltamos como niños pequeños. Después de ello toda la selección se echó para atrás, toda la presión la tenían los defensas y el portero quien sacó todos los balones. Finalmente, el árbitro pitó el final, toda la ciudad festejaba, las casas, los comercios, las escuelas, no había sitio donde no se estuviera celebrando esta hazaña histórica. Salí temprano y cuando me encontré con mi hijo en su escuela nos abrazamos y lloramos, así como muchos otros padres con sus hijos en ese momento. El día siguiente el presidente declaró día feriado, por el logro que la selección mexicana obtuvo, así que decidí ir a celebrar con mi hijo con unos cuantos tragos, los cuales nos embriagaron durante todo el día y la noche. El siguiente partido sería contra España, sabíamos que no sería un rival fácil, pero aún así todos, con nuestras televisiones, radios o teléfonos, apoyamos a la selección en su partido. Este ha sido el día en que todos nos unimos como nación, sin importar las creencias, el estado o el lugar social de cada quien. México alentó con todos sus habitantes a la camada de futbolistas que lograron lo imposible. El juego era sumamente desbordante, siendo España el que más peligro generó. México se defendía con todo, pero no pudieron evitar un par de goles que nos ponían medio pie afuera de las semifinales. Sin embargo, en el segundo tiempo México empató el marcador y prolongó el partido hasta los penales. Gracias a un increíble Guillermo Ochoa y a la fortuna de los jugadores mexicanos, México venció 4-2 en los penales a España. Posteriormente, México se mediría ante la selección portuguesa de Cristiano Ronaldo. CR7 marcó un buen gol a México, pero lamentablemente, salió del partido por una lesión muscular. Ante la salida de uno de los mejores jugadores de la historia, las aspiraciones de los portugueses abandonaban el campo junto con él. México aprovechó este bajón anímico del rival y ganamos el partido 2-1. Nadie podía creer lo que estaba pasando. México, a un partido de ser campeón del mundo. La sociedad estaba feliz, contenta y en paz por primera vez en su historia.
De imprevisto, empecé a sentir un mal presentimiento. No sabía por qué si todo estaba bien en el entorno. No le tomé importancia y pedí permiso en el trabajo para ir a la Basílica de Guadalupe junto con mi hijo para pedir a Dios que México saliera campeón del mundo. Finalmente la cita llegó, 18 de diciembre a las 9 de la mañana, el destino juntó a México y a la todopoderosa Inglaterra para determinar al mejor equipo del mundo. Donde sea que uno viese había fiesta y celebración, nada podría salir mal. El presidente apareció en la ciudad, y decidió ver el partido en una de las plazas públicas, justamente en la que nos encontrábamos mi hijo y yo. Todos teníamos los nervios de punta, pero con el optimismo necesario para no caer en distracciones. El partido lo dominó por completo Inglaterra, la intensidad era balanceada entre un lado y el otro, pero por desgracia al minuto 34 cayó el gol de Inglaterra por parte de Harry Kane. El segundo tiempo fue totalmente mexicano, todos se sumaron al ataque, mientras el reloj caminaba la ansiedad y el nerviosismo aumentaba, la gente comenzaba a desmayarse, los futbolistas no encontraban la manera de penetrar el muro defensivo de los ingleses. Hasta que, en el minuto 89, hubo penal para México. Todos gritamos de emoción y nos abrazamos, sabíamos que era nuestra oportunidad de empatar y de volver al juego. No obstante, pese a ser un penal claro e inobjetable sobre Rogelio Funes Mori, el árbitro fue a revisar al video assistant referee. Nadie daba crédito del por qué dudaba y tardaba tanto aquel árbitro hasta que aquel maldito infeliz se separó de la pantalla y determinó que no era penal. En ese momento, un sentimiento amargo, de ira, furia e impotencia abordó a todos los presentes en la plaza. Sin dejar ni un minuto de tiempo agregado, el árbitro silbó el final. Inglaterra campeona del mundo a pesar de que a México le arrebataron un penal completamente válido. Decían los narradores a gritos en la televisión. La gente comenzó a llorar, muchas personas se azotaban en el piso, otras empezaron a convulsionar. Una desesperación e histeria colectiva comenzó a azotar a las personas, el entorno se estaba poniendo feo y cuando me dispuse a llevarme a mi hijo a casa sucedió lo peor. Algo dentro de la cordura de los mexicanos se rompió, su forma racional de actuar se retorció dentro de su mente y espíritu. Fue por ello que, empezaron a comerse entre sí. Las personas se abalanzaban las unas contra las otras para morderse, despellejarse y actuar como completos caníbales. Mi hijo y yo, inmóviles ante tal escenario dantesco y sangriento, vimos frente a nuestros ojos como unas señoras devoraban al presidente, lo más perturbador es que pareciera que lograron obtener una fuerza sobrehumana fuera de lo común, ya que, las señoras arrancaron los brazos y piernas del presidente con un solo movimiento para después comérselo vivo. No podía con la imagen que mis ojos veían, no entendía por qué pasaba lo que pasaba, pero tomé a mi hijo quien estaba destrozado, y corrimos entre la gente que gritaba horriblemente y los charcos de sangre que había en las calles. La ciudad estaba colapsando, los gritos de millones de personas se escuchaban en todos lados, no solamente donde yo me encontraba. Después de un tiempo llegamos a nuestro departamento y cerramos la puerta con seguro y la atrancamos con muebles. Encendimos la televisión y observamos como en un programa en vivo los narradores de fútbol de Televisión Azteca se comían entre ellos. Vomité del asco y la impresión. Me puse en el rincón de nuestra sala de estar hasta que, de pronto, algo dentro de mí estaba pasando, un dolor profundo en el pecho, como si algo te atravesara, y de repente ya no sientes los latidos de tu corazón. Estaba sufriendo un infarto, veía como mi hijo intentaba hacer algo pero era inútil, no podía moverme y me costaba trabajo respirar. Mi vista empezaba a ponerse borrosa y perdí el conocimiento, hasta que vi como unos sujetos destrozaban la puerta, movían los obstáculos y se abalanzaban contra mi hijo. Él solo pudo gritar desgarradoramente por su vida frente a un muerto e inerte cuerpo frío que alguna vez fue su padre, y quien alguna vez deseó ver a México campeón del mundo. El día de hoy todos los elementos de seguridad tendremos una jornada bastante atribulada, ya que hoy, 10 de diciembre de 2017, se celebrará la final de vuelta del fútbol mexicano entre Monterrey vs Tigres, un evento que ha paralizado a todo Monterrey y que sin duda dará mucho de qué hablar durante los próximos días, incluso semanas. Ignoro aún cuál será la zona donde me toque realizar la seguridad.
Por lo mientras, solo diré que espero que hoy ganen los Tigres, no por mí, sino porque mi hijo estudia en la Universidad Autónoma de Nuevo León y él está verdaderamente emocionado y expectante por el partido de los Tigres. Después de haberme reportado en la comandancia de policía, se me ha asignado colocarme junto con muchos otros elementos policíacos en el centro de la ciudad, específicamente para desalojar las calles para que la gente festeje y esperar al equipo que, como ya es toda una tradición, festejará junto con sus aficionados el título obtenido. Son las 12 del día y el trabajo comenzará primero haciendo lo de siempre, operativos y rondines. Más tarde comenzará el partido y será cuando mi larga jornada comience. Antes que todo, decido pararme en una tienda y comprar una bebida energética, para poder aguantar lo que se viene. Son las 9 de la noche y el partido ha comenzado. Apenas si hay aficionados aquí, pues, todos están en sus casas viendo el partido y haciendo una carnita asada. Mi colega y yo aprovechamos que estamos ubicados a un lado de un restaurante para ver el partido, apenas si había transcurrido un minuto cuando cayó gol de Monterrey. Mi colega festejó, junto con algunos aficionados, yo solo renegué de mi suerte. Fue un buen gol de volea de Dorlan Pavón, que ya daba la sensación de que si Tigres no se organizaba bien atrás, les iban a llenar la canasta. El partido se reguló en cuanto a ritmo y Tigres ya era dueño del balón. Varias aproximaciones de ambos equipos quedaron solo en eso, hasta el minuto 30 que Edu Vargas le pegó a la portería, rebasando al portero y anotando el del empate. Grité ese gol en la cara de mi compañero, quien se tapaba la cara con sus manos. A partir de ese momento, Tigres llegó y perversamente se insinuaba peligrosamente en el área de Monterrey. Tanta persistencia dio frutos solo 5 minutos más tarde, cuando en un tiro de esquina del centro efectuado, llegó solo Mesa y con un cabezazo fuerte metió el segundo. La tensión de los aficionados de Monterrey era notoria, se les estaba yendo el campeonato en su cancha y con su gente contra su más odiado rival. En el medio tiempo no hubo novedad y en 3/4 del segundo tiempo Monterrey se fue al abordaje sobre Tigres, pero los de la universidad se plantaron bien en la defensa para mantener el resultado. Sin embargo, esta intención se vio amenazada al minuto 82, cuando se pitó penal para Monterrey. Yo tenía la confianza en que el portero Nahuel Guzmán lograría parar el penal, pues es muy bueno en eso. Además, el cobrador de Monterrey se veía muy nervioso. Segundos antes de que el árbitro indicara, un niño se metió a la cancha con la playera de Monterrey y se acercó hacia donde estaba Nahuel. Este último, enojado porque lo estaba distrayendo, lo empujó, derribándolo. Hecho por el que todos los jugadores de Monterrey se enojaron y se le fueron encima, provocando una pelea campal. Los entrenadores, Tuca Ferretti y el turco Mohamed, se empezaron a ofender y después empezaron a liarse a golpes. La cámara enfocaba a un gran número de personas de la barra de Monterrey quienes con una furia indescriptible intentaban tumbar las rejas y burlar la seguridad para ir a golpear a Nahuel Guzmán. Por 10 minutos todo en la cancha era un caos, y todo gracias a que un aficionado se metió en un momento muy tenso del partido. Al minuto 92, después de haber sido expulsados los entrenadores, Nahuel Guzmán, el Cachorro Montes, Gignac, Aquino, varios suplentes y auxiliares de la banca, se reanudó el penal, con la diferencia de que ahora el portero suplente tenía la obligación de detener el penal. Avilés Hurtado chutó con una técnica impecable y metió el gol que empataba el juego. Se agregaron 20 minutos por todo el tiempo perdido, y Monterrey sabía que ese momento era todo o nada, así que ahogaron a Tigres quienes resintieron muchísimo la expulsión de Nahuel. Al minuto 100, 2 minutos antes de que terminara el tiempo regular, luego de un desborde genial de Hurtado sobre la derecha, mandó el balón en diagonal para Funes Mori, quien con una furia tremenda pateó a un lado del portero, metiendo el gol del gane. Todos corrieron a abrazar a Funes Mori, el árbitro terminó el juego y Monterrey salía campeón de la liga contra su rival directo, quitándose una paternidad que ya tenía de años con Tigres. Mi colega festejaba como loco y yo no hice nada más que reírme de las cosas que hacía.
Eso hasta que fuimos alertados por la radio que nos colocáramos en nuestros puestos, porque los aficionados de Monterrey no tardarían en llegar. Ambos obedecimos. A la media hora todo el centro estaba repleto de gente rayada, festejando. Todo realmente normal y nada fuera de lo común. No hasta las 2 de la mañana. Atención a todas las unidades, elementos de guardia y fuera de servicio, han llegado múltiples reportes y denuncias a lo largo de la noche de Z4 en muchas casas de San Pedro y los alrededores. Necesitamos cobertura y apoyo, posible X12 en casas, estar alerta en todo momento, cambio. Z4. X12. ¿Qué significa? Riñas con arma de fuego, cabo. No nos moveremos de aquí, necesitamos una orden directa. Pasada una hora, la radio volvió a sonar. A todas las unidades ubicadas en centro, abandonen la guardia, necesitamos apoyo en la zona de la periferia y alrededores. Los casos de violencia familiar no han dejado de presentarse, hay muchos elementos heridos y otros rebasados, se requiere apoyo. Mi colega y yo abandonamos el lugar del festejo para ir a inspeccionar, e inmediatamente la atmósfera del ambiente cambió rotundamente, sintiéndose pesada y hostil. Había muchas patrullas de policía que iban a toda velocidad con las sirenas chillando a todo lo que da, gente en las calles aparentemente alterada, en las colonias había mujeres y niños llorando, algunos con aparente ataque de ansiedad. No sabíamos qué pasaba. Vimos estacionadas un par de patrullas en casas, así que decidimos pararnos y preguntar, ¿qué es lo que está pasando, pareja? Vinimos saliendo del centro, pero nos dijeron que necesitaban apoyo. Los cabrones de Tigres se volvieron locos, le están pegando a sus mujeres e hijos. Aplicaron la de, si pierde Tigres pierde mi familia. Ya los estamos llevando detenidos, pinches locos. ¿Cómo es posible que hagan estas mamadas solo por un partido de fútbol? Y no nomás es esta colonia, son todas al parecer. ¿Algo más? Sí. Debido a lo complicado de la situación, si un cabrón los quiere herir, están autorizados de abrir fuego, también llevar a mujeres y niños a hospitales o albergues si es necesario. Gracias camarada, iremos a la periferia. Toda esa noche estuvo llena de disturbios, muchos padres y esposos, coléricos por la derrota de Tigres se desquitaron con sus familias, creando entonces un alboroto en todo Nuevo León. Desde ese día, todos los partidos de Tigres contra Monterrey dejaron de ser televisados en la Sultana del Norte y se convirtieron en partidos de alto riesgo. Asimismo, a causa de él que Monterrey se quitó los fantasmas y maldiciones de encima con ese campeonato, agarraron una racha jamás antes vista ganando un tetracampeonato, cosa que ningún otro equipo había hecho, ganándole a Santos y América en 2018, Tigres otra vez, junto con América en 2019. En 2020 ganaron la CONCACAF contra Los Ángeles, al año siguiente ganaron a Cruz Azul la final de liga y en el Mundial de Clubes vencieron al todopoderoso Bayern de Múnich, proclamándose el mejor equipo del mundo en ese año. Hasta la fecha, 23 de junio de 2024, Monterrey se ha convertido en un equipo imbatible e invencible. Ya los más grandes de México, América, Chivas y Cruz Azul están preocupados porque Monterrey los rebase en campeonatos, porque en récords ya han sido superados. He escuchado hablar de que estos tres equipos buscan unificarse en un solo equipo, dejar atrás sus diferencias, para juntar fuerzas y poder hacerle frente a la ahora monarca del fútbol mexicano, Monterrey. Este es Dani Alves, Neymar. Notable, sobresaliente, monumental Paco Memo va a media altura y la saca pegada al palo derecho. Era gol de Brasil, pero François sacó una pelota extraordinaria. Cuando te haces adulto es común que conforme vas conociendo el mundo, también vayas conociendo a las personas. Y no me refiero a que conozcas el lugar de residencia de todos y de cada uno, o de saber su color favorito o día de cumpleaños.
Cuando día tras día tratas personas, aprendes a escanearlas, a interpretar y descifrar un rostro conforme su apariencia. Por tanto, te vas encontrando con rostros con facciones cansadas, ojerosos, con arrugas, palidecidos, con tics inocultables en los párpados o en los pómulos. Signos de que alguien está siendo aplastado por el estrés del mundo moderno. Es curioso cuando ves estos rostros por solo un lapso de corto tiempo y se van, pero más curioso aún, cuando este tipo de rostro es el que ves todos los días, cuando levantas tu mirada hacia el espejo. Yo pertenecía a este selecto grupo de individuos, ojalá fuera porque mi genética me predispone a verme envejecido a menor tiempo, pero no. Todo se debió a múltiples situaciones de presión y ansiedad constante que mi trabajo me hizo tener. De los años 2008 a 2011 las cosas fueron muy difíciles. Golpe tras golpe recibíamos constantemente y una mala racha sumamente recalcitrante azotaba al club donde yo trabajaba, el Club América de México, pues, particularmente en el torneo Clausura 2008 fue en que el equipo cosechó una racha de malos resultados tan negativa que incluso se llegó a temer por el descenso del máximo circuito. 3 victorias, 2 empates y 12 derrotas son los números que hasta día de hoy todos tenemos tatuados en la frente, como una catarata blanquecina y borrosa que no importa dónde vayamos o dónde posemos la vista, siempre la veremos. Los posteriores 3 años, aunque el equipo logró recomponerse, no se peleó por ganar campeonatos ni por trascender tanto nacional como internacionalmente, cosa que en el América era algo inconcebible para la grandeza que precede al equipo. Sin embargo, algo sumamente rescatable fueron jugadores como Salvador Cabañas y Memo Ochoa, quienes a pesar de observar al barco en inevitable naufragio, decidieron no retirarse y evitar el hundimiento total, Cabañas con su extraordinaria capacidad goleadora y Ochoa defendiendo una portería él solo, poniendo el pecho a las balas por el equipo. Mi jefe, Emilio Azcárraga, supo reconocer a ambos jugadores. Aunque Cabañas tuvo que retirarse, Ochoa quedó como el máximo estandarte americanista, y para Azcárraga, una fuente de ingresos e influencia sumamente rentable. Fue por ello que, con el gran poder mediático y político que América tiene, Ochoa, combinado con su trabajo duro y habilidades llegó a la selección mexicana, convirtiéndose rápidamente en el portero titular, y peleando por la oportunidad de ir a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. No obstante, a pesar de su juventud y que estaba en su mejor momento, el entrenador de la selección decidió relegarlo a la banca, dejando como titular al veterano Óscar Pérez. Esto enfureció a mi jefe, quien me ordenó llamar a la Federación Mexicana de Fútbol para despedir al entrenador. Dicho cometido se cumplió hasta que acabó la participación de México en ese mundial. El año continuó y Azcárraga le expresó su apoyo total a Memo Ochoa, quien agradeció, pero pidió que no se le retuviera en México mucho tiempo, pues él quería emigrar a Europa y probar suerte en otros lados. De tal modo, fui encomendado para promocionar tras bambalinas a Ochoa con equipos europeos, hasta el año 2011, tiempo en el que sucedió una hecatombe que echó abajo todo mi trabajo. En mayo de ese año había logrado que muchos equipos se interesaran en Ochoa, pero el que más convenía, tanto a América como a Ochoa era el Paris Saint-Germain, ya que, este equipo estaba a punto de ser comprado por inversionistas ricos, quienes podrían dar un muy buen dinero por nuestro portero y darle el impulso que su carrera necesitaba. Todo estaba casi listo, solo faltaba que el jugador finalizara su participación en la Copa Oro para firmar el contrato y hacer pruebas. Lastimosamente, el 9 de junio, todos nos levantamos con la noticia de que varios futbolistas salieron manchados en sus pruebas de dopaje, entre ellos, Ochoa. Maldita sea. Todos en América no sabíamos lo que había pasado, mi jefe habló furioso con Ochoa, pero este le explicó que la sustancia que le habían detectado jamás la había tomado en su vida y que nunca se había dopado para rendir mejor. Por la calentura del momento, Emilio le dio hasta la despedida.
La tensión duró unos días hasta que se esclareció que los jugadores se contaminaron comiendo carne con clenbuterol. Ochoa era inocente. Pero su inocencia no lo eximía del escándalo a nivel mundial. Yo fui el encargado de decirle a Memo que el Paris Saint-Germain había retirado su compromiso con nosotros. El pobre muchacho se soltó a llorar en llamada y lo único que pude hacer por él fue soltar palabras vacías de comprensión. Días más tarde estaba en mi casa durmiendo como cualquier otra madrugada. Aún recuerdo que el repentino telefonazo me despertó con sobresalto. Cuando volví a la realidad, unas palabras salidas de la bocina me hicieron pegar un brinco de la cama y alistarme para salir de emergencia. Ven acá rápido, Ochoa acaba de tener un accidente. Previniéndome de sufrir también yo un accidente por la prisa, tomé un taxi. De Coapa me transporté junto con Azcárraga a un hospital del IMSS, donde Ochoa había sido transportado. Cuando arribamos estaba siendo operado. Ambos teníamos un nudo en la garganta, pues los primeros pronósticos eran de que Ochoa no viviría para contarlo. Afortunadamente, sí lo hizo, pero a partir de ese momento, nada volvió a ser como antes. Horas más tarde pudimos pasar a verlo. Era un desastre de tubos y vendas. El doctor explicó que se había partido las manos y una pierna, pero que pudieron salvarle el pellejo, literalmente. Su recuperación sería muy larga, así que debía suspender su carrera por al menos unos 6 meses. Mi jefe rabió y maldijo su suerte, ya que, su hijo pródigo, su mejor carta de negocio y publicidad se había arruinado. En medio de la confusión, el doctor cerró la puerta detrás de nosotros y puso seguro. Entonces, inusitadamente, habló. Señores, yo sé quiénes son y por ende quisiera decirles que puedo tener la solución para su problema. Ambos lo vimos con curiosidad y le permitimos hablar. Por años he sido un marginado y un objeto de burla, no solo en este hospital, sino en todo el gremio de doctores de este país. Pero durante años he trabajado en un proyecto de clonación de genética humana y con mucho esfuerzo estoy casi seguro de que puedo hacer un clon humano exactamente idéntico al original. Azcárraga se echó a reír escandalosamente al oír lo que el doctor dijo, pero se detuvo al ver la seriedad del médico. ¿Puede probar lo que dice?, exclamé. Inmediatamente nos llevó a un ala alejada del hospital. En ese rincón oculto, había un laboratorio donde él mantenía sus pruebas y experimentos en secreto. Después de una larga plática sobre genética humana y de apantallantes aparatos y procesos, nos explicó a detalle. Usted, Emilio Azcárraga, no quiere que su jugador se pierda. Ignoro los motivos, pero sé que Guillermo no podrá ni levantarse de esa cama en al menos un mes, por lo cual, les propongo tomar un poco de SWAT, que me dejen el resto del trabajo a mí y posteriormente ver cómo un clon de él ha surgido, de la misma apariencia y con los mismos conocimientos inmediatos. Azcárraga daba de vueltas en el laboratorio intentando pensar si la decisión que tomaría sería la correcta. Por mientras, yo cuestionaba al doctor. ¿Qué tiempo de vida tendrá el clon en caso de funcionar? ¿Podrá hacer lo mismo que el original? ¿Podrá reconocer a su familia y amigos? Tiene un tiempo de vida piloto de 15 años. Claro que podrá hacer lo mismo, ya que sería como una continuación de su memoria post-accidente. Es como si despertara después de una larga siesta, pudiendo reconocer a todos quienes alguna vez ha conocido. ¿Cuál es su precio? Porque supongo que no hará esto gratis. Para nada. Lo que pido son 5 millones de pesos al año, por el resto de mi vida. Eso me ayudaría a financiar esto en mayor escala y de salir bien, ayudar a la raza humana. Hubo un momento de silencio que se rompió. Te daré lo que quieres, pero comienza ya mismo. Si no resulta lo que prometes, te vas a hundir junto conmigo, dijo Azcárraga. Entonces es un hecho. Caballeros, ha sido un honor hacer negocios con ustedes. Su clon estará bien formado y despierto en 13 días. Solo tomaré una muestra de ADN para poder comenzar. Antes de finalizar, pregunté.
En caso de ya no necesitar el clon, ¿hay alguna manera de eliminarlo? El clon es como cualquier forma de vida orgánica. Puede morir, es mortal, pero sería muy poco ético. Es como matar a una persona normal, pero si de tomar el control de él están hablando, tengo una solución. Si desean en un futuro que el clon deje sus funciones, puede quedar en modo hibernación, encerrado en una cámara hiperbárica de suspensión, donde estará dormido hasta que se le reanime del sueño. Pasó el tiempo y mientras Ochoa se recuperaba en secreto, su clon ya posaba para las revistas vistiendo el uniforme de la Ajaccio de Francia. Ochoa en un principio se molestó por la decisión que se tomó, pero no tuvo más remedio que aceptar hasta que su condición mejorara, sabiendo que no volvería a ser el mismo nunca más. A raíz del accidente, sus manos perdieron firmeza, haciendo que los balones se le resbalen, sus piernas perdieron la habilidad de dominar el balón, y su vista también se afectó presentando miopía y reflejos lentos. Pasaron 6 meses y el original ya estaba al 100% para regresar a jugar, así que en un procedimiento rápido viajé a Francia y tuve que sedar al clon, extraerlo de forma cautelosa y sumamente ilegal de Francia a México y ponerlo en hibernación en la cámara hiperbárica secreta que se encuentra oculta en las instalaciones de Coapa. Al llegar al 2014, a pesar de que Ochoa había recuperado casi por completo sus dotes, nos pidió no asistir al mundial, ya que su vista dolía y no le permitiría jugar al 100%. Fue entonces que a Azcárraga y a mí se nos ocurrió la idea de despertar al clon. Increíblemente, esta decisión surtió efectos alentadores, pues, el clon demostró una capacidad tremenda en ese mundial. Desde ese año, acordamos entre los tres, Azcárraga, yo su auxiliar y Ochoa, que el clon sería dormido en tiempos fuera de competencia y despertado para los mundiales. Así transcurrió el Mundial de Rusia 2018, donde otra vez el clon fue referente, ganando el guante de plata de ese año. Hubo una excepción en 2021, ya que el clon tuvo que ser despertado antes de tiempo para jugar los Juegos Olímpicos, nuevamente resultando todo un éxito, ganando la medalla de bronce olímpica en la justa. Al año siguiente, volvió a brillar y a salvar a la selección en Qatar 2022. A día de hoy, los problemas han cesado y los años tortuosos del 2008 al 2011 no lo fueron más en adelante, sino todo lo contrario. Me casé años después, tuve un par de hijos maravillosos y mi vida mejoró. Las cosas para el América también fueron buenas. Todo gracias a un accidente del cual, una solución salida de la ficción llegó a nosotros. Desde hace un tiempo, muchos se preguntan cómo es posible que Paco Memo Ochoa sea un gran portero en los mundiales, pero en sus clubes no sea igual de determinante, pues, aquí la respuesta. Todo lo que hicimos lo hicimos por el bien propio y del futbolista, aunque también nuestra selección de fútbol se vio ampliamente favorecida. Actualmente, el clon se encuentra dormido. Contamos los días para poder reanimarlo de cara al Mundial de México en 2026. El Ochoa original ha estado disfrutando de la vida, fuera del foco público, pero pronto tendrá que volver a la acción. Se ha estado viendo que llegue a un equipo de México, precisamente al Pachuca o León. No importa realmente su paradero, sino que juegue. Para que así sea completamente justificado tener a Ochoa en la selección, y por consiguiente, que el clon vuelva para su último baile. Padece México, es por arriba, hasta el momento no ha sucedido. Neymar va a mover, 5 buscan, defienden, 11, llega la bola. ¡Paco Memo! ¡Al Corcovado! ¡Paco Memo al Corcovado, sí! El pasado. Una vista hacia lo grandioso y lo destellante. Imágenes que reproducidas en memorias propias o fabricadas por el hombre, dan fe de lo que muchos fuimos capaces de hacer.
Templos y enormes edificaciones que nuestros antepasados construyeron para dar forma al presente. Recintos, monstruos de concreto, los cuales de un tiempo moderno ya no fungían para la adoración de deidades, sino más bien, donde los hombres le daban significado a su grandilocuencia. Hombres que dentro de la arena eran capaces de hacer realidad a la magia. Habían de todo. Cancerberos imbatibles, protectores, auténticos gladiadores defensores, equilibristas, constructores de juego. Finalmente, los más mortales tiradores. Seguramente mi relato te haga pensar en las batallas libradas en Roma o en una guerra digna de los imperios más poderosos que jamás existieron sobre la faz de la tierra. He de decir que no es así. Yo trato de recordar, con eufemismos y palabras un tanto arcaicas lo que para mí significó alguna vez el fútbol, puesto que, alguna vez fue la vida para millones. Hubo un tiempo, donde este deporte fue el rey de todo. No había rincón en la tierra donde no se hablara de fútbol, o de sus más grandes exponentes. Fueron tiempos grandiosos, maravillosos, hasta que todo se torció y aquellos tiempos dejaron de serlo. Mi nombre es Zinedine Zidane, tengo 64 años y si eres de la nueva generación, es probable que mi nombre nunca lo hayas escuchado, producto de que el sistema enterró de muy buena manera la historia y las hazañas del fútbol. Yo fui jugador de múltiples equipos. Juventus de Turín, Cannes, Burdeos y el mejor equipo de la historia, el Real Madrid. Gané la Copa del Mundo con la selección francesa, un Balón de Oro y como entrenador, llevé al Real Madrid a consagrarse 3 veces en la Copa de Campeones de Europa. En un mundo ideal, en otra realidad ajena a los horrores que han pasado en la que tú y yo vivimos, mis proezas, así como las de muchos otros jamás habrían sido olvidadas. Sin embargo, hoy 21 de diciembre de 2034, el mundo es distinto. No por cambios naturales, claro que no, cambios masivos perpetrados por el sistema y por múltiples sociedades que arroparon al fútbol, para exprimir lo mejor de él y posteriormente abandonarlo, posando su atención en otro modelo de negocio. ¿Por qué digo esto? Porque al cabo de un lustro de investigación, logré armar todas las pruebas, evidencias y hechos que hicieron que el fútbol dejara de existir como se conoció. Sé que las grandes corporaciones que ahora patrocinan e inyectan de capital a otros deportes, al ver este video se irán contra mí, por ser alguien potencialmente peligroso para sus negocios. Seré la persona más buscada del mundo, pero no importa. Todo sea con tal de mostrar la verdad, enseñar a las generaciones presentes el fútbol, y con un buen golpe de suerte, lograr que el fútbol regrese. A continuación, relataré mis investigaciones y la conclusión que éstas me hicieron formular. Perdonen si el orden es algo confuso por momentos, pero es que no me queda mucho tiempo. De igual manera, toda mi investigación está alojada y almacenada en sitios web secretos, y en una memoria USB, cuyo paradero no revelaré. Bien, empecemos por el pasado reciente. Las personas que son contemporáneas a mí fueron testigos oculares y presenciales de la vida del fútbol en su máximo esplendor. Sin embargo, las personas que nacieron en la década de 2010, pudieron ver cómo poco a poco el deporte cayó en decadencia y cómo por montones, equipos profesionales desaparecían y los futbolistas se hacían anónimos después de años de reconocimiento y gloria. Los más jóvenes que vieron esto pasar, nunca se llegaron a preguntar por qué el fútbol murió. ¿Cómo es que un emporio tan poderoso en dinero como en masas cayó? Todo ocurre en 2022, cuando una nueva modalidad de fútbol nace derivado de la optimista idea de un exfutbolista y creadores de contenido, en la cual, el fútbol ahora sería visto por plataformas de streaming y los jugadores pasarían de ser profesionales, a ser influenciadores y gente del medio. Increíblemente, la idea movió masas, atrajo público, encontraron una manera de entretener al presente, algo a lo que mucha gente se estaba acostumbrando con las redes sociales. Un producto novedoso, llamativo a la vista, de corta duración, donde la gente pudiera participar y poner sus reglas.
En consecuencia, el gran impacto de este formato provocó que con el pasar de los años, los partidos de fútbol dejaran de llamar la atención de la gente, viendo muchos espacios vacíos en los estadios semana tras semana. Los grandes patrocinadores se retiraron del fútbol profesional para instalarse en las ligas de streamers, las televisoras dejaron de pagar redituables derechos de transmisión a los equipos y todo esto bastó para desestabilizar a todas las ligas profesionales del mundo. Para 2026, después del Mundial, muchas ligas de equipos poco reconocidos o de países poco futboleros decidieron desaparecer. Otras, como la Liga Española, la inglesa y la de Países Bajos regularon sus finanzas, escatimando en fichajes, por lo que, se convirtieron en ligas completamente domésticas, liberando el servicio de extranjeros debido a sus altos salarios y dando cupos a jugadores de los países. En América la liga estadounidense cambió su formato al de los streamers, la liga mexicana se sostuvo hasta el 2027, en Sudamérica todos los países se unieron para hacer una liga intercontinental, sin embargo, los problemas económicos de muchos de los países del continente llevaron a la liga a la quiebra y a la desaparición. Para 2028, ya ninguna señal en el mundo transmitía partidos profesionales en la televisión. Todo equipo profesional que alguna vez existió ahora era poco menos que amateur, los estadios se convirtieron en auditorios o plazas gigantes. La poca gente de fútbol que quedaba deseaba con ansias mudarse al formato de fútbol 7 de los influencers, pero el mercado era tan cerrado que apenas algunos lograban acceder. Por mientras, miles de futbolistas, entrenadores, médicos, utileros, jardineros y personas ligadas al fútbol quedaban desempleadas año con año, llevando con ello una crisis económica que afectaba al mundo entero. Los reporteros, periodistas y medios de comunicación también quedaron obsoletos, ya que, en 2025, la Liga de Influencers desarrolló una serie de inteligencias artificiales, las cuales, harían vídeos, redactarían para los diarios y darían cobertura acerca de los equipos y las estrellas. Por lo que, millones de comunicadores tuvieron que desistir de cubrir fútbol y emigrar a otros campos informativos. Para 2030, el fútbol profesional desapareció. Ahora todo había cambiado, el espectáculo era más rentable que el profesionalismo. Los niños y jóvenes ya no hablaban de las jugadas de tal o cual jugador, sino de las polémicas y el morbo que se veía en la liga de los influencers. Los valores que el fútbol antes te inculcaba, compañerismo, solidaridad, fair play, empatía, habían quedado en el pasado, para ser reemplazados por egoísmo y narcisismo. Yo me había alejado del fútbol desde el 2018, sin embargo, cuando este comenzó a caer, sufrí muchísimo, pues era como ver a mi vida entera desvanecerse. Muchos años hundido en la depresión me impidieron hacer algo mientras aún existía. Pero fue en 2029 cuando me sequé las lágrimas y comprendí que si no pude hacer algo en su agonía, haría algo en su muerte. De alguna manera le devolvería al fútbol todo lo que este me dio, aunque me cueste la vida eventualmente. Esto significa lo más reciente y que explica el porqué de la situación actual. A continuación, retrocederemos años en el tiempo, citaré fechas específicas. En 2021, las vacunas de coronavirus fueron aplicadas en todo el mundo, liberando a la sociedad de la infección. Sin embargo, aunque salvadoras del mal que aquejaba en aquellos años, los médicos aún desconocían si existían efectos secundarios en las personas. Poco fue el tiempo en que algo raro sucedió en el deporte, ya que muchos jugadores presentaron problemas cardíacos anormales durante partidos de fútbol, como el caso del jugador Sergio Agüero, en un partido de Barcelona vs Alavés, sufrió una arritmia en pleno partido, por lo que tuvo que abandonar el campo, y tiempo más tarde retirarse del fútbol. Otro caso es del jugador Christian Eriksen, quien en un partido de Eurocopa sufrió un paro cardíaco. Otros casos acontecieron con futbolistas como Adama Traoré, Alfonso Davies, Aubameyang, entre otros. Un año antes, la pandemia de coronavirus cambió la manera de ver la vida para todos.
En gran parte, las redes sociales como TikTok alteraron la forma en que la gente se entretenía, haciendo a la gente menos paciente y más voluble al consumir algo. Los niveles de dopamina que el cerebro segregaba gracias a TikTok se alteraron, y con ello, los shows y deportes de larga duración dejaban de ser del agrado de la gente, a no sentir una recompensa inmediata tras ver 10 o 20 minutos de juego corrido. Lionel Messi, quien fue considerado el mejor futbolista del mundo desde que todos lo conocimos en 2009, tuvo un accidente durante un partido contra la Juventus de Turín el 19 de abril de 2017 en los cuartos de final de la Champions, cuando al intentar disputar un balón en el aire contra Pjanic, el astro argentino no calculó bien su salto, cayendo estrepitosamente contra el piso, haciendo que su cuello impactara de lleno. Todo el estadio Camp Nou estaba angustiado por el estado de Messi, pero no fue hasta que llegó al hospital que se confirmó su muerte, provocada a que se partió el cuello en la caída. Este fue un hecho que sacudió el mundo del fútbol. Yo conocí a Leo y era un genio en toda la extensión de la palabra. El mundo entero se hundió en un luto de 10 días en honor a él. No obstante, la muerte de Messi significó también pérdidas millonarias a mediano y largo plazo para sus patrocinadores. Desde este día, nada volvió a ser como antes en el fútbol. Aunque fue un evento devastador, no se dejó de jugar jamás. En realidad, hace falta escarbar más abajo para hallar el problema de la extinción del fútbol. En 2014, durante la final del mundo, el jugador alemán Christoph Kramer perdió la memoria después de sufrir un golpe en la cabeza en pleno partido. Los esfuerzos médicos fueron insuficientes para restablecer su memoria. En 2016 se retiró y su vida se volvió anónima. En el Mundial de Sudáfrica 2010, durante los octavos de final, el jugador Frank Lampard disparó contra la portería alemana y el balón entró y salió de la portería en un pestañeo, cosa que confundió a todos. El árbitro central decidió no marcar el gol. Sin embargo, el tanto era válido. Los árbitros abanderados y auxiliar hacían la seña de que era gol, pero el central sostuvo ciegamente su decisión. Fue tanta la presión de la gente en el estadio, de las televisoras y de los equipos que, un ejecutivo de la FIFA bajó a la cancha y con ayuda de una laptop le mostró la repetición al árbitro, haciendo que este último marcara el gol. El partido al final fue a favor de los ingleses. Los Leones obtuvieron a raíz de la victoria una racha ganadora que los hizo llegar hasta la final del certamen que perdieron contra Holanda, dejando a un lado al equipo inglés. Este hecho fue el primer antecedente de la idea para que la FIFA implementara el VAR en los partidos años más tarde, ya que, un simple error humano puede perjudicar muchos intereses. La semifinal de Champions del año 2009 fue algo que manchó la historia moderna del fútbol. Se disputaba entre Chelsea y Barcelona, el partido de ida, empatado a 0, con un arbitraje sutilmente inclinado hacia los ingleses. Sin embargo, en el partido de vuelta los árbitros se pusieron del lado del Barcelona, provocando que tal partido se le conociera desde entonces como el robo del siglo. Barcelona con un gol agónico al final de Iniesta se instalaba en la final y los jugadores de Chelsea expresaban su enojo al haber sido claramente perjudicados durante todo el juego. Lo grave pasó días más tarde, cuando el otro equipo finalista, el Manchester United, en solidaridad con Chelsea, comunicó que no se presentaría a jugar la final contra Barcelona, argumentando que no podían ser parte de un escándalo poco ético y humano. Toda Inglaterra se unió a esta iniciativa y los días transcurrieron hasta el día de la final en Wembley, donde solo se presentó el Barcelona ante un inmueble al que solo 5.000 aficionados del Barcelona habitaban. Por reglamento, Barcelona ganó esa final, pero ese título siempre será manchado por la forma en que se ganó. En la temporada siguiente, muchos equipos de diferentes países se organizaron para hacer un boicot a la competencia, negándose a participar en la Champions. Chelsea, Manchester United, Arsenal, Dinamo de Zagreb, Celtic de Glasgow, Feyenoord, Ajax, PSV, Dortmund y Brujas.
En 2005, un joven salido del Club Sporting de Lisboa apareció y empezó a llamar la atención de los medios portugueses y europeos. Su nombre era Albert Frantau y rápidamente se ganó el corazón de Lisboa. Con el pasar de los años militó en otros equipos como Manchester United, Sevilla, Newcastle y Al Nassr. Se retiró en 2017 debido a una lesión de ligamentos cruzados. En su retiro, dio una entrevista, donde habló no solo de su carrera, sino de su infancia y su vida personal. Expresó que él tuvo un mejor amigo en las inferiores del Sporting, el cual se llama Cristiano Ronaldo, quien es un abogado de Lisboa. Albert mencionó que Cristiano era mucho mejor que él, ambos se acoplaron a jugar juntos, eran como hermanos, pero al final, el equipo decidió comprar a Albert, dejando a Cristiano en el camino. El retirado jugador dijo que no por eso dejó de ser su amigo, ya que, siguieron en contacto y en 2010 ambos abrieron un bufete de abogados que Cristiano Ronaldo dirige hasta la fecha. Menciono esto porque siento que aquí la realidad se torció. Una corazonada mía me dice que Cristiano Ronaldo debió ser el futbolista que debió debutar en Lisboa. Ronaldo hubiera cambiado el mundo, pero el destino quiso que no fuera así. No lo sé, solo es una corazonada, tal vez estoy equivocado. En 2002, en los octavos de final de la Copa del Mundo de Corea-Japón, se llegaba a distinguir desde partidos anteriores que los locales tenían favoritismo por parte de los árbitros. Sin embargo, el árbitro del partido, Byron Moreno, logró recapacitar mientras se disputaba el duelo, ya que, tras el tiempo regular decidiendo a favor de los coreanos, en los tiempos extra volvió a ser neutral, marcando un penal sobre Totti, el cual le dio la clasificación a Italia, eliminando al equipo local de su mundial. Toda Italia se deshacía en aplausos al árbitro, ya que se notó que tenía alguna orden de favorecer a Corea, pero decidió al final ser justo y la justicia ganó. Lastimosamente, 3 meses después del mundial, el árbitro era reportado como desaparecido, y hasta la fecha, nadie más volvió a saber sobre él. Una noche antes de la final de la Copa del Mundo de Francia 1998 entre Brasil vs Francia, una tragedia sacudió a todo Brasil, pues, en el hotel de concentración del equipo, su máximo goleador del momento, Ronaldo, sufrió una convulsión muy agresiva. Nadie supo el porqué de lo que le pasó, pero Ronaldo terminaría falleciendo esa misma noche. Aquello fue un golpe profundo para los seleccionados brasileños, quienes durante la madrugada se deshicieron en llanto. Horas más tarde, tomaron la decisión de velar de manera improvisada el cuerpo de Ronaldo, así como decidir también que pese a lo que ocurrió, jugarían la final pactada, dedicando un eventual triunfo a la memoria de Ronaldo. Desgraciadamente, el estado anímico no estaría del lado de ellos, y tanto yo como mi equipo les pasaríamos por encima. Todos se preguntaban por qué Ronaldo no fue ni siquiera convocado a ese partido. Yo personalmente pregunté al cuerpo técnico, pero solo me dijeron que se ausentó por una infección respiratoria. No fue hasta 2 días después que se reveló la verdad de lo que pasó con el fenómeno, impregnando una pena enorme en Brasil, al igual que con todos los futbolistas de nuestro tiempo. Ya he contado los sucesos que más han marcado a nuestro fútbol, cosas que yo considero no debieron haber pasado, que una mala jugada del destino las acarreó a lo que pasa actualmente. Empero, aún existe un evento más, algo que mi investigación me ha hecho hipotetizar que fue el detonante de todo. Johan Cruyff fue sin duda uno de los mejores de todos los tiempos. Un genio como jugador, pues no solo era el típico jugador que jugaba por el dinero o por fama y posición, sino que entendía el juego, sabía de parados tácticos y conforme su retiro se acercaba, se apuntalaba para llegar al banquillo y dirigir al equipo de sus amores, el Barcelona. Y así fue, al menos por una parte. En el 85 comenzó dirigiendo al Ajax de Ámsterdam. Su paso fue impecable, el equipo era sólido, ofensivo y manejaban un estilo de juego peculiar para la época, ya que, era una versión mejorada del fútbol total, implementado por la naranja mecánica. Un juego ofensivo, de control absoluto de balón.
caótico, pluriposicional. A pesar de que consolidaba al Ajax como un equipo fortísimo en Europa, en 1988, Cruyff tuvo una tentadora oferta para llegar al Barcelona y cumplir su sueño más anhelado. Lastimosamente, por una situación que para todos resultó extraña y controvertida, Johan decidió rechazar al Barcelona y, más sorpresivo aún, retirarse por completo del fútbol. Gracias a una entrevista que me concedió un familiar directo de Cruyff en su momento, la razón por la que Cruyff se retiró fue por una amenaza que recibió, en la cual, una peligrosa organización delictiva holandesa lo amenazó con acabar con la vida de su familia si continuaba dirigiendo. Aunque en un principio Johan lo tomó como una broma, prontamente pensó con la cabeza fría, y como todo padre, hijo, esposo, decidió proteger a su familia por sobre cualquier cosa, aun y eso acabara con su sueño. Este evento, es el que considero fue el parteaguas de todo. Aquella agresión significó un antes y un después para el fútbol. Si crees que estoy siendo irracional, permíteme explicarte mi hipótesis. El hijo de Cruyff me explicó más adelante de las ideas que su padre tenía para implementar una vez que llegara al Barcelona. Su propuesta principal era acarrear su idea táctica procedente del Ajax y perfeccionar su estilo de juego. A tal punto de lograr un estilo donde el caos en los jugadores fuera nulo, que el orden, la posesión y los goles fueran el principal pilar para ganar partidos. La defensa, el ataque y el control estaban en la posesión de balón por medio de pases 100% precisos y creativos. Para ello, citaré una frase de Cruyff que muy seguramente estaba destinada a describir este estilo de juego. Jugar al fútbol es muy sencillo, pero jugar un fútbol sencillo es la cosa más difícil que hay. El hijo pronto le dio un nombre a este estilo: tiki-taka. Las ideas de Cruyff para implementar en Barcelona eran sin duda algunas revolucionarias, pero no logró concretarlas. Es aquí donde creo yo que el fútbol comienza con la primera gran decadencia, ya que, con el pasar de los años, diferentes estilos de juego desfilaron por Europa y el resto de continentes. No obstante, ante el poderío y la interminable hegemonía del Real Madrid y de la selección italiana de fútbol, las escuelas e instituciones deportivas dejaron de fabricar ideologías y nuevos estilos para apostarlo todo a intentar replicar el estilo del club merengue y con ello, acabar con el reinado. La segunda gran decadencia del fútbol llegó cuando el Real Madrid rompió con todo tipo de patrocinios, marcas de ropa deportiva, bebidas, casas de apuestas, etc., a causa de que el equipo decidió expandir su marca, de ser un equipo de fútbol, a ser una marca de ropa, de bebidas, de zapatos de fútbol, una casa de apuestas global. Esto alejó a los patrocinadores no solo de España, sino del fútbol en general. La tercera y última gran decadencia llegó cuando la Liga de Fútbol 7 de los Streamers se popularizó, cuando los patrocinadores pusieron su atención en ella, y cuando el fútbol profesional dejó de serlo para siempre. Es decir, lo que relataba en un principio, la actualidad que hoy envuelve al mundo. De tal modo, mi conclusión es la siguiente. La muerte del fútbol empezó desde el año 1988, cuando diferentes circunstancias impidieron que Johan Cruyff mostrara y maquinara su estilo de juego. Es a partir de ese momento en que el fútbol perdió innovación táctica que le diera la oportunidad a otros equipos de pelear contra los monstruos del balón. Por lo tanto, muchos equipos nunca descubrieron su máximo potencial con esta ideología, y muchos entrenadores emergentes se quedaron los conocimientos arcaicos de fútbol. Ya lo demás, el abandono de los patrocinadores y de la gente fue producto del desinterés ocasionado a que nunca ocurrió una revolución futbolística que cambiara el orden, que acabara con las eternas hegemonías y que brindara de mayor competitividad a equipos económica o humanamente menos favorecidos para pelear. Es por ello que a día de hoy, no hay registros del fútbol antiguo, y los pocos que hay, al igual que las personas que intentan difundirlos, los eliminan sin más. Sé que una vez este video esté publicado, estarán tras de mí, mi cabeza tendrá un precio y este video será destruido.
De tal forma, antes de que yo desaparezca, antes de que el sistema me reduzca a mí y a mi investigación como una simple mancha de polvo, te digo lo siguiente. Tú puedes hacer que la gloria regrese. Si así como yo estás de acuerdo que la actualidad se torció y deseas hacer algo, está en tus manos. Será muy simple, toma un balón, invita a 20 amigos y regresen a la esencia que el mundo hoy ya perdió. Si eres de los afortunados que encuentre esta investigación en el foro, o en uno de los pendrive que al azar metí en una tienda, encontrarás un esquema detallado de todo lo que yo sé sobre el fútbol que me tocó vivir, así como todo el sistema de juego explicado de Johan Cruyff. Sin más que agregar, Zinedine Zidane, fuera.